¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. La bomba de combustible funciona con el relé de la bomba de combustible. Cuando el PCM, módulo de control del tren motriz, activa el relé de la bomba de combustible, se suministra voltaje a la bomba de combustible y presuriza el sistema de combustible. Algunos vehículos tienen una retroalimentación sobre el circuito de suministro de la bomba de combustible. Esto es simplemente un circuito empalmado en la alimentación de voltaje a la bomba de combustible. El empalme generalmente se encuentra cerca del PCM. El PCM monitorea este circuito de retroalimentación para garantizar que se envíe un voltaje adecuado a la bomba de combustible. A medida que activa el relé de la bomba de combustible, espera ver el voltaje de la batería en el circuito de retroalimentación. Si el PCM ve un alto voltaje inesperado cuando la bomba de combustible no está activada, se puede configurar P0232. Síntomas. Los síntomas de un DTC P0232 pueden incluir iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. La bomba de combustible funciona con la llave apagada. Pequeña cantidad de voltaje presente en el circuito de suministro de voltaje FP, bomba de combustible, debido a cortocircuito. Causas. Las causas potenciales de un código P0232 incluyen mala retransmisión FP, cortocircuito con el voltaje en el circuito de suministro de voltaje FP o circuito de retroalimentación, corto a tierra en PCM. Circuito de control de relé FP-PCM. Controlador de control de relé FP en cortocircuito a tierra internamente. Soluciones posibles. Es posible con un P0232 que la bomba de combustible funcione continuamente, incluso con el encendido apagado. Si ese es el caso y puede escuchar la bomba de combustible en funcionamiento, es posible que pueda ignorar algunas de las siguientes comprobaciones. Apague el KOE llave en el motor apagado y espere unos segundos. Esto permite que el PCM complete su preciclo de la bomba de combustible. Ahora, usando su herramienta de escaneo, si tiene una, observe la lectura de la tensión de voltaje FP en el flujo de datos. Esta lectura indica qué tipo de voltaje está recibiendo la bomba de combustible. Si no tiene acceso a una herramienta de escaneo, use un voltímetro para leer el voltaje FP en el tanque de combustible. Si su lectura muestra algún voltaje presente en la bomba de combustible con KOE o si puede escuchar la bomba en funcionamiento, retire el relé FP. Si el voltaje permanece o la bomba de combustible continúa funcionando, entonces hay un corto a voltaje en el circuito de suministro de voltaje FP o en el circuito de retroalimentación. Repare según sea necesario. Si el voltaje desaparece o la bomba deja de funcionar con el relé FP retirado, intente reemplazar el relé por uno de repuesto. Al reinstalar el relé de repuesto, si el voltaje desaparece, el relé estaba defectuoso debido a un cortocircuito. Sin embargo, si después de reemplazar el voltaje del relé aún está presente, sospeche que el circuito de control del relé PCM-FP está en cortocircuito a tierra. Verifique si hay un corto a masa en el circuito de control del relé PCM-FP controlador de tierra, quitando el relé FP y ohmios entre una buena conexión a tierra y el control del relé PCM-FP. No debe haber continuidad a tierra con KOE o, después de que se complete el preciclo FP paréntesis que cierra. Si hay continuidad a tierra, el cable está en cortocircuito. Encuentre el corto a tierra y repare según sea necesario. Si no puede encontrar ningún corto físico, puede ser necesario cortar el cable de control del relé FP cerca del conector PCM donde será fácil de reparar y verificar la continuidad a tierra con KOE o saliendo del PCM. Si no hay continuidad, el cable está en cortocircuito en el arnés.
Pero si existe continuidad, el controlador puede estar internamente corto a tierra y el PCM puede requerir reemplazo.